¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Zarco Guamaní del curso de física del Centro Pérez San Marcos. En esta semana desarrollaremos la semana número 8 correspondiente al tema de cantidad de movimiento y leyes de Kepler. No te olvides que estos temas o esta semana involucra temas nuevos, ¿no?, que recién se han incorporado en estos años. Así que es muy importante esta semana, chicos. Comencemos con la teoría. Bueno, chicos, comencemos con la teoría de la semana número 8. Y como habíamos mencionado, en esta semana tocaremos temas nuevos, ¿no? Temas que normalmente no venían en los exámenes. Así que es muy importante esta semana. ¿Listo? Y el tema principal del día de hoy es cantidad de movimiento. Entonces ponemos como título cantidad de movimiento. Ahí está. Entonces tú debes recordar o debemos saber que esta cantidad de movimiento es una cantidad física vectorial. Así que la dificultad está ahí, ¿no?, en analizar vectores. Entonces la cantidad de movimiento es una cantidad física vectorial. ¿Y qué cosa mide esta cantidad física vectorial? Mide el estado dinámico de traslación de un cuerpo. Mide el estado dinámico de traslación de un cuerpo. Y como mide el estado dinámico, vamos a tener que analizar o identificar la velocidad que tiene ese cuerpo. ¿Listo? A ver, imaginemos que por aquí tenemos un cuerpo, un móvil, el cual se está moviendo en cierta dirección y con cierta velocidad. Ahí está, esa es la velocidad de ese móvil. Ahora, para medir el estado dinámico, también va a ser muy importante la masa que tenga este cuerpo. Entonces, en función de la masa y de la velocidad, nosotros podemos encontrar la cantidad de movimiento. Y esto va a ser igual al producto de la masa multiplicado por la velocidad. Escucha bien, ¿eh? Es velocidad. Así que tú debes representar el vector velocidad. No me vayas a poner por ahí, ¿no? Profesor, velocidad será 2 metros por segundo. No, recuerda que este 2 metros por segundo es una rapidez. Para que sea velocidad le debes colocar una dirección, que puede ser en el eje Y, J o K. Entonces, de esa manera tú debes representar al vector velocidad, ¿no? Una forma es con los vectores direccionales. Otra manera es, si tú trabajas en el eje horizontal, le ponías más 2 si es que va a la derecha, o menos 2 si es que va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que no te debes olvidar. ¿Listo, chicos? Así que, ya mencionado eso, creo que no va a haber dificultades en representar una cantidad de movimiento para un solo cuerpo, para uno solo. ¿Listo? ¿Y por qué digo para uno solo? Porque es posible que el problema me pida analizar un conjunto de partículas. Es posible que el problema me pida analizar un conjunto de partículas. Entonces, a ver, algunas observaciones para que puedas recordar. Observaciones. Primera observación. El cuerpo, al moverse a través de un sistema o a través de una superficie o a través del aire nada más, cabe la posibilidad de que cambie su velocidad, ¿cierto? Es muy probable, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento parabólico, ¿no?, la velocidad constantemente iba cambiando, ¿no? Por lo tanto, si la velocidad cambia, podemos decir que la cantidad de movimiento también va a cambiar. Entonces, por ahí nos pueden pedir, ¿no?, determinar la variación de la cantidad de movimiento. Variación de cantidad de movimiento. Pero esto solamente para un solo cuerpo, para un móvil. Por lo tanto, para un solo móvil sería cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Profe, la final no es masa por velocidad final y la inicial no es masa por velocidad inicial. Si se trata del mismo cuerpo, ¿no sería masa por velocidad final menos velocidad inicial? Claro que sí, no te olvides, velocidades. Entonces, de esa manera ya estamos encontrando la variación de la cantidad de movimiento, que puede ser una pregunta de algún problema, ¿no? ¿Listo? Segunda observación, que también es muy importante, es, ¿qué pasaría para un sistema? ¿A qué me refiero con un sistema? Un conjunto de partículas. Para un conjunto de partículas. Entonces ponemos por aquí, para un sistema.
para un sistema, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la cantidad de movimiento del sistema es igual a cantidad de movimiento del cuerpo 1 más cantidad de movimiento del cuerpo 2 más cantidad de movimiento del cuerpo 3, así sucesivamente. Es decir, vas a tener que sumar todas las cantidades de movimiento. ¿Listo? Debes sumar vectores, no te olvides, se están sumando vectores, donde cada uno de esas cantidades de movimientos se representa mediante la masa y la velocidad que tenga ese cuerpo. Así que por favor, no te vayas a olvidar de esto, ¿no? Para un sistema se suman todas las cantidades de movimiento, de 1, de 2, de 3, así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, y ya que mencionamos de cantidad, ya que estamos mencionando la velocidad de un cuerpo, ¿no? Que está relacionado con la cantidad de movimiento, sabemos que esta velocidad cambia normalmente, ¿no? Y para que exista un cambio de la velocidad debe existir una aceleración. Entonces, si existe una aceleración, por ahí debe haber una fuerza que genere ese cambio, ¿no? De la velocidad o genere esa aceleración, ¿no? Entonces tenemos que relacionar este tema con unos temas que hemos visto en las semanas pasadas, que es el tema de leyes de Newton. Entonces, un poco más concreto, recordar que en la segunda ley de Newton analizamos la fuerza resultante sobre un cuerpo y esta generaba una aceleración y debido a esta aceleración el cuerpo cambiaba de velocidad y por ende estará cambiando su cantidad de movimiento. Entonces podemos recordar por aquí la relación de la segunda ley de Newton con el tema de cantidad de movimiento, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros vamos a encontrar la relación entre las fuerzas que se aplicaban en la segunda ley de Newton con la masa y velocidad, que viene a ser cantidad de movimiento en este tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser esa relación final? Mira, la relación final es la siguiente. La fuerza media o la fuerza resultante debe ser igual al cambio de la cantidad de movimiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Listo? Pero no te olvides, a la hora de representar la fuerza media, hazlo como si fuera una cantidad vectorial. ¿Listo? Normalmente nosotros trabajábamos, ¿no? Poníamos 2 newtons, 5 newtons, 8 newtons, 20 newtons, 100 newtons. Nunca le colocábamos dirección. Pero ahora sí va a ser muy importante. Vas a tener que colocar la dirección de esta fuerza resultante o de esta fuerza media. ¿Listo, chicos? Así que por favor no te olvides. Ahora, ya observando esto, mira. Entonces, esta es la relación entre la segunda ley de Newton y cantidad de movimiento, ¿no? Cuando la fuerza resultante media es diferente de cero, ¿no? Pero dime, ¿cabe la posibilidad de que esa fuerza resultante o esa fuerza media sea cero? Claro, ¿no? Hay sistemas que están en equilibrio, ¿listo? Donde la fuerza resultante es media. Entonces, ponemos por aquí. Cuando la fuerza media o fuerza resultante es igual a cero, ¿qué se va a cumplir? Profe, si la fuerza media o la fuerza resultante es igual a cero, ¿qué se cumplirá entonces? ¿Qué se va a cumplir? Si la fuerza media o fuerza resultante es igual a cero, podemos decir que el cambio de la cantidad de movimiento, el cambio o la variación de la cantidad de movimiento debe ser cero. ¿Y eso qué implica? ¿Y eso qué genera? Bueno, tú sabes que la variación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos inicial. Por lo tanto, como debe ser cero esa diferencia, dime, yo puedo asegurar que la cantidad de movimiento al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Listo? Y esto, recordemos, se debe mantener constante. Bueno, claro, no cambia. Ah, profe, entonces me está diciendo que cuando a un cuerpo o un sistema la fuerza resultante o la fuerza media es cero, su cantidad de movimiento no va a cambiar. Claro, no va a cambiar, chicos. Siempre va a ser la misma. ¿Listo? Entonces, ya estamos analizando dos situaciones. Cuando esa cantidad de movimiento no cambia y cuando esta cantidad de movimiento cambia, ¿cierto? Siempre y cuando existe una fuerza resultante diferente de cero. Y si esa fuerza resultante es diferente de cero, hablamos de una nueva cantidad física.
llamada impulso, porque esta fuerza va a generar un cambio en la velocidad, entonces va a generar un impulso sobre el cuerpo. A veces ese impulso es a favor para que aumente su velocidad, o a veces ese impulso es en contra, ¿no? Para que disminuya su velocidad. Entonces podemos decir que el impulso es una nueva cantidad física vectorial que nos indica la acción de una fuerza, ¿no? Durante un intervalo de tiempo. ¿Listo? Porque el cuerpo aumentará su velocidad mientras la fuerza se aplique sobre ese cuerpo. Entonces diremos lo siguiente. El impulso es una cantidad física vectorial. ¿Listo? Eso debe quedarte claro. Y ese impulso se calcula como la fuerza media por el intervalo de tiempo. Ahí está. Entonces, el impulso es fuerza media por intervalo de tiempo. Ahora, notarás de la expresión anterior, de la relación entre la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, que la fuerza media es igual a variación de cantidad de movimiento sobre intervalo de tiempo. Entonces, si tú despejas de ahí, podemos decir al final que el impulso también es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ajá. Entonces va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ahí está. Es decir, que la cantidad de movimiento cambiará mientras exista impulso. Y para que exista impulso debe existir una fuerza media diferente de cero. Pero algo también te debe quedar claro. Esta relación solo se va a cumplir para fuerzas constantes. Solo para fuerzas constantes. Eso significa que si tenemos por ahí una fuerza variable, ¿qué cosa debo hacer, profesor? Si la fuerza media cambia constantemente, le ponemos por aquí. Para fuerzas variables. Para fuerza variable lo que debo hacer es analizar la gráfica de la fuerza variable en función del tiempo. Necesito saber cómo está cambiando esa fuerza en función del tiempo. Ahí está. Entonces, ¿cómo es la fuerza en función del tiempo? La variación de esta fuerza puede ser diversa, ¿no? Generando una gráfica lineal, parabólica, función seno, función exponencial, cualquier tipo de curvatura en general, ¿listo? Pero recordemos que a nivel preuniversitario solamente analizamos a lo mucho, gráficas parabólicas, ¿listo? A lo mucho. Pero en estos temas, normalmente, casi siempre, por no decir siempre, casi siempre, la gráfica que se va a generar es una recta. Es una gráfica lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú? Analizar en un tramito. Pues. En este tramo voy a tener que analizar. En ese intervalo, en ese tramito, en esa superficie que se ha generado debajo de la gráfica, que puede ser de un tiempo t sub 1 a un tiempo t sub 2, se ha generado un trapecio. ¿Y qué vas a hacer con ese trapecio? Fácil, profe. Voy a calcular el área, pues, ¿no? Voy a calcular el área. Entonces, ponemos por aquí. El área bajo la gráfica en ese intervalo de tiempo representará el impulso. Representará el impulso. Ahí está. No te olvides que el impulso, al ser una cantidad física vectorial, se representa mediante un signo. Entonces, el signo de este impulso va a depender de la ubicación de la superficie. Si esta superficie está por encima del eje horizontal, el eje del tiempo, entonces el impulso será positivo. Y si está por debajo, será negativo. ¿Listo? Será negativo. Por lo tanto, chicos, ya tenemos las dos situaciones para calcular impulso, para fuerzas constantes y para fuerzas variables. ¿Listo? Entonces, ya tenemos prácticamente la gran parte de la teoría. ¿Listo? La última parte sería el tema de choques o colisiones. ¿Listo? A ver,
por aquí, chicos. Vamos a poner por aquí. Colisiones. ¿Está? Nosotros vamos a analizar colisiones, choques entre dos cuerpos. ¿Listo? Y cuando hablamos de colisiones, debemos recordar que en una colisión o en un choque existe interacción entre dos cuerpos. Y en toda interacción actúan fuerzas, ¿no? Normalmente esas fuerzas que actúan en un choque son variables, porque normalmente los cuerpos se deforman un poco, ¿no? Entonces, para poder diferenciar los tipos de choques, debemos recordar que consideraremos dos tipos de colisiones. Colisiones elásticas y colisiones inelásticas. ¿Listo? Ponemos por aquí. Vamos a considerar colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Ahí está. Colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Vamos a resumir toda esta información de las colisiones para poder diferenciarlo rápidamente. Mira. En una colisión, en toda colisión, en todo problema donde existe colisión, tú debes graficar el antes y el después. Por favor, eso es lo que te recomiendo. Siempre, ¿ya? Para que no exista dificultades. Siempre graficas el antes y el después. Siempre de una colisión. Siempre en una colisión, ¿ya? Graficas el antes y el después. El antes. En el antes vas a tener dos cuerpos. ¿Listo? Dos cuerpitos. Los cuerpos pueden moverse en cualquier dirección. En esta oportunidad estoy colocando uno a la derecha y uno hacia la izquierda, ¿no? A hacia la derecha y B hacia la izquierda. Obviamente que cada uno tiene su propia masa y cada uno tiene su propia velocidad. ¿Listo? Entonces, después del choque, ¿qué estaría pasando? ¿Qué pasarán con los cuerpos? Bueno, al chocar A y B, van a cambiar de dirección de velocidad. ¿Listo? Por lo tanto, voy a considerar que ahora, después del choque, después de la colisión, A y B se mueven en la misma dirección. ¿Listo? Hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, en un choque en general, en cualquier choque, tú debes considerar, para cualquier choque, debemos considerar que la variación de la cantidad de movimiento debe ser cero. ¿Listo? No te olvides, por favor. En cualquier tipo de colisión, la variación de cantidad de movimiento debería ser cero. Es lo que nosotros vamos a aplicar. Por lo tanto, cantidad de movimiento al inicio es igual a cantidad de movimiento final. ¿Listo? Eso es, por favor, lo que debemos aplicar. Ya con solo decirme el problema, que es un choque, una colisión. ¿Listo? Y si es una colisión elástica, podemos notar que después de la colisión los cuerpos siguen separados. Los cuerpos siguen separados. Por lo tanto, es una colisión elástica, completamente elástica. ¿Listo? Entonces, en una colisión elástica los cuerpos se mantienen separados antes y después. Y lo que se va a cumplir es que la energía cinética, al inicio debe ser igual a la energía cinética final. Obviamente del sistema, pues, ¿no? Energía cinética del sistema al inicio debe ser igual a la energía cinética final. La energía cinética no se pierde, se conserva. ¿Listo? Se va a conservar. En cambio, en un choque inelástico, me imagino que ya lo estarás entendiendo un poco mejor, ¿no? Siempre en un choque graficar el antes y el después. ¿Listo? Ponemos por aquí el antes y ahora el después, ¿no? Y en un momento el después. Ahí está, bien. Los cuerpos chocan, el cuerpo A y el cuerpo B van a chocar, pero después del choque, cuando es inelástico, debido a ese choque inelástico, los cuerpos ahora se van a quedar pegados y se van a mover juntos en una sola dirección. Ah, profe, entonces, en un choque inelástico los cuerpos se pegan. Claro que sí. ¿Listo? ¿Y qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial más un valor adicional llamado calor disipado. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar en estos dos tipos de choques. ¿Listo, chicos? Entonces ahí tenemos la aplicación de nuestros dos choques, elástico
inelástico. En el elástico, no te olvides que las energías son iguales, en cambio en el inelástico, las energías cinéticas cambian, ¿cierto? Generándose esta última relación, ¿no? Energía cinética final debe ser igual a la energía cinética inicial, vamos a poner por aquí, menos el calor liberado, menos la energía liberada en forma de calor, ¿cierto? Y eso es debido a que existe fricciones o existe unas deformaciones en ese choque, bueno, para que se puedan mantener pegados o juntos. ¿Listo? Entonces, queda claro que vas a aplicar en los choques elásticos y choques inelásticos. Ya profundizando más en esta parte de la teoría, debemos recordar lo siguiente. ¿Listo? En algunos problemas te van a hablar del coeficiente de restitución. ¿Listo? ¿Qué es el coeficiente de restitución? Es un indicador del grado de elasticidad de la colisión. ¿Listo? El coeficiente de restitución es un indicador del grado de elasticidad de la colisión. ¿Listo? Y tomar en cuenta lo siguiente. Este indicador o este coeficiente de restitución se representa con la letra E. ¿Listo? Un E de esta manera. ¿Listo? Y si el choque es elástico o inelástico, ese valor de E va a empezar a cambiar. Si es elástico, completamente elástico, debe ser 1. Y si es inelástico, debe ser 0. Debería ser 0. Ahí está. Profe, ¿y por qué me importa este coeficiente de restitución? Porque este coeficiente de restitución, como va a ser un indicador de la elasticidad de la colisión, también va a estar relacionado con las velocidades del cuerpo. Entonces va a estar muy, pero muy relacionado con estas velocidades. ¿Listo? ¿Y dónde se ve esa representación o esa relación con las velocidades? Bueno, en la relación o regla de Newton de la colisión unidimensional. ¿Listo? Y lo ponemos por aquí abajito. ¿Listo? Según Newton, existe una relación entre esos coeficientes o esos indicadores con las velocidades. La regla de Newton. Ahora, cabe indicar que esto lo estamos aplicando solamente a colisiones unidimensionales. ¿Listo? Cuando los cuerpos se mantienen en movimiento en una sola dimensión. ¿Qué se va a cumplir en esta regla de Newton? Se va a cumplir que la velocidad final del cuerpo 2 menos la velocidad final del cuerpo 1 es igual a menos el coeficiente de restitución por la velocidad del cuerpo 2 inicial menos la velocidad del cuerpo 1 inicial. ¿Listo? No te olvides, son velocidades. Ahí está. De esa manera encontramos la relación entre velocidades. Donde no te debes olvidar, voy a poner por aquí, que E vale 1, E vale 0, cuando el choque es elástico y cuando el choque es inelástico. ¿Listo? Profesor, ¿y qué pasaría si no fuera ni 0 ni 1? Por lo tanto, no sería completamente elástico y no completamente inelástico. Pero eso ya es un caso totalmente distinto al que vamos a analizar nosotros. Nosotros analizamos choques completamente elásticos y completamente inelásticos. Y cuando ocurre eso, el elástico sería 1 y el inelástico sería 0. ¿Listo? Ahí está. Entonces, con eso prácticamente hemos acabado con la primera parte de esta teoría, que es el tema de cantidad de movimiento, impulsos y choques. Listo, chicos, continuando con la teoría, mencionemos el segundo tema, que no te olvides, son temas nuevos, los que vamos a ver a continuación. Y un tema que normalmente no viene en los exámenes, pero que son muy importantes, el cual se va a relacionar con este tema nuevo que vamos a ver más adelante, que viene a ser la ley de Kepler, viene a ser el tema de gravitación universal. ¿Listo? Me imagino que lo has escuchado, así que vamos a recordar o reforzar esa información que tú ya tienes. Entonces, tema gravitación universal. ¿Listo? Los aportes de este tema de gravitación universal fueron dados por Newton.
¿Listo? Se podría decir que aparte de las tres leyes que ya tú conoces, se generó una cuarta, ¿no? Una siguiente más, ¿listo? Que es el tema de ley de Newton de la gravitación, ¿listo? Ley de gravitación generada por Newton, se podría decir. Ahora, ¿qué cosa se analiza en esta ley? Lo que hace esta ley es analizar la fuerza de atracción entre dos cuerpos. ¿Listo? Profe, ¿cómo se generó esta fuerza de atracción? Según Newton, esta fuerza de atracción siempre está presente, siempre y cuando los cuerpos tengan masa. Ah, profe, entonces, siempre que dos cuerpos tengan masa, entre ellos existirá una fuerza de atracción. Claro que sí. Y esa puede ser una pregunta, ¿no? De verdadero o falso. Porque si tú analizas a una persona de tu salón y otra persona del mismo salón, están separados una cierta distancia, ¿no? No tan grande. Dime, ¿tú notas que los dos cuerpos se atraen? Los dos cuerpos tienen masa, ¿no? Y según Newton, si es que tú tienes masa, generarás una atracción con otro cuerpo. Pero esos dos cuerpos no noto que se están atrayendo, ¿no? No se acercan y mucho menos se alejan. Entonces pareciera que la ley de gravitación de Newton no estaría cumpliéndose ahí, pero estamos equivocados. En realidad sí se cumple. Lo malo es que tú no percibes esa fuerza de atracción. Normalmente las fuerzas generan movimiento. Pero ¿qué pasaría si esta fuerza fuera pero tan pequeña que no pueda generar movimiento sobre un cuerpo? ¿Eso significa que no existe? No es cierto. Sí existe, solamente que no genera movimiento sobre el cuerpo. ¿Listo? Y eso es lo que ocurre. La ley de gravitación universal generada por Newton normalmente se va a percibir cuando los cuerpos son muy grandes, cuando los cuerpos tienen mucha, pero mucha masa. Por eso no lo hemos analizado antes, porque si hubiéramos analizado antes, dentro de las tres primeras leyes de Newton, los cuerpos que nosotros analizamos son pequeños, pues, ¿no? Son personas, autos, camiones, bloques, esferas, y esos cuerpos son muy pequeños para cumplirse o para que se cumpla con esta ley. Entonces, en esta ley de gravitación universal, básicamente analizamos cuerpos grandes, cuerpos celestes, planetas, el Sol, los satélites, la Luna, ¿listo? Meteoritos, asteroides, cuerpos grandes, de grandes masas, ¿listo? Y si yo tuviera dos cuerpos grandes, por ejemplo, estos de aquí, vamos a poner por aquí, ahí está un cuerpo y otro cuerpo. Cada uno de ellos tiene su propia masa, ¿cierto? Vamos a poner masa M y M minúscula. ¿Listo? Y además debemos considerar la separación entre estos dos cuerpos. Y esa separación se mide respecto al centro de cada uno de ellos. Obviamente considerando, ¿no? Considerando que los dos cuerpos o los cuerpos sean esféricos. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo ya graficar la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos. Esa fuerza de atracción o fuerza de gravitación universal va a depender de la masa, va a depender de la distancia de separación y va a depender de una constante adicional. Y generándose esta siguiente fórmula. Constante de gravitación universal, producto de masas sobre la distancia de separación respecto a los centros, elevado al cuadrado. Y esto es lo que nos permite encontrar esa fuerza de atracción. Entonces, chicos, ya tenemos la fórmula para poder encontrar la fuerza que existe entre dos cuerpos de grandes masas, ¿cierto? Como planetas, meteoritos o satélites, ¿no? Entonces, a partir de esta ley de gravitación universal, nosotros ya podemos encontrar una cantidad adicional, la cual también lo analiza Newton, y viene a ser la gravedad, ¿no? Viene a ser la gravedad. Entonces, podemos estudiar qué forma tendría la gravedad a cierta distancia o cierta altura respecto a un planeta, ¿no? Por ejemplo, el planeta Tierra. Entonces ponemos por aquí, análisis de la gravedad. Imaginemos que este sea nuestro planeta. ¿Listo? Recordar que todo planeta tiene una masa m, vamos a poner m mayúscula, y como estamos considerando que todo planeta es esférico, entonces voy a considerar que este planeta tiene un radio, ¿no? Tiene un radio. Ahí está. Y este es el centro del planeta. Entonces, si tú analizas a una distancia d,
respecto al centro, por ejemplo, por aquí. Entonces, los cuerpos que estén en ese lugar, imaginemos una persona, un astronauta que esté cerca del planeta, por ahí. Entonces, esas personas, esos cuerpos estarán sometidos a cierta gravedad. La gravedad en ese punto se calcula como constante de gravitación universal, producto de la masa sobre la distancia de separación al cuadrado. En esta oportunidad será distancia de separación entre el cuerpo o el centro del planeta del cuerpo y el punto donde estamos analizando esa distancia. Entonces, todo cuerpo que esté a esa distancia estará sometido a esa gravedad. Profesor, ¿y qué pasaría si el cuerpo se acerca cada vez más a la superficie del planeta? Bueno, si se acerca cada vez más a la superficie del planeta, notaremos que la distancia se reduce. Y si la distancia se reduce, ¿qué pasaría con la gravedad? La gravedad estaría aumentando. Profesor, ¿y si la distancia aumenta, ¿no? El cuerpo se empieza a alejar, 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 alejar. Entonces la gravedad empieza a disminuir, ¿no? Y eso me imagino que te hace recordar algo, ¿no? A cierta distancia, a cierta altura de la superficie de la Tierra, encontramos el espacio exterior, ¿cierto? Y recordar que en el espacio exterior no existe gravedad, ¿listo? No existen los efectos de la gravedad, ¿listo? ¿Y eso es por qué? Porque ya estamos muy, pero muy lejos, muy alejados. Entonces, hay un límite por arriba donde la gravedad deja de tener un valor, ¿listo? Y eso va a ser muy importante, ¿no? Porque pasando ese límite ya no existe gravedad, es decir, ya no funcionaría o ya no se cumpliría esta fórmula, ¿listo? Profe, pero si lo voy reduciendo, ¿la gravedad empieza a aumentar? Sí, ¿listo? Y el límite inferior, ¿cuál vendría a ser? Bueno, vendría a ser la superficie de la Tierra. Imaginemos que por aquí está el mismo cuerpo, la misma persona, pero ahora notarás que está a una distancia igual al radio del planeta. Entonces, la gravedad que se tiene justo en la superficie del planeta es constante de gravitación universal por la masa sobre el radio del planeta elevado al cuadrado. Y de esa manera estamos obteniendo la gravedad justo en la superficie del planeta. Y como te había mencionado, ese va a ser el límite inferior. ¿Qué significa eso, profesor? Si yo me acerco cada vez más cerca al centro del planeta, voy reduciendo esa distancia, ¿qué pasa con la gravedad? Entonces, si tú te dejas guiar por la fórmula matemática, podemos decir que cada vez que te acerques hacia el centro del planeta, la gravedad debe aumentar. Y eso no es correcto, porque estas fórmulas solamente se cumplen desde la superficie del planeta hasta el límite superior, donde está el espacio exterior, solamente en ese intervalo. Cuando yo estoy dentro ya del planeta, agarrando una corteza terrestre, esta fórmula ya no se cumple, ya no se va a cumplir. Y para que tengas una idea nada más, cuando yo me acerco cada vez más al centro del planeta, la gravedad no aumenta, sino todo lo contrario, disminuye. La gravedad debe disminuir. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera ya estamos analizando la gravedad. Entonces ya puedo analizar en alguna oportunidad algún problema que me pidan el valor de la gravedad a cierta altura del planeta o a cierta distancia del centro del planeta. ¿Listo? Ahora, el último tema que debemos mencionar, tema nuevo, vienen a ser las leyes de Kepler. ¿Listo? Vienen a ser las leyes de Kepler. Leyes de Kepler. Tema nuevo. ¿Qué analiza estas leyes de Kepler? Básicamente va a analizar el movimiento de planetas, movimiento planetario. Y a la hora de analizar el movimiento planetario se generaron tres leyes. Se generaron tres famosas leyes. Primera ley, conocida como ley de órbitas. Ley de las órbitas. ¿Listo? Esta viene a ser nuestra primera ley. Ley de órbitas. ¿Cuál es nuestra segunda ley? Bueno, por aquí, segunda ley. Conocida como ley de áreas.
Y la tercera y última ley. Tercera ley. Conocida como ley de periodos. Ahí está. Entonces, comencemos con la primera ley. La primera ley es la ley de órbitas. ¿Qué es lo que hace la primera ley? Solamente informarnos que la trayectoria que sigue el planeta alrededor del Sol, ¿listo? Alrededor del Sol, es una trayectoria elíptica. Profe, entonces, si yo analizo la trayectoria de nuestro planeta, la trayectoria del planeta alrededor del Sol, puedo asegurar que este planeta genera una trayectoria elíptica. Sí, genera una trayectoria elíptica. Vamos a ponerlo por aquí para no olvidarnos. Trayectoria elíptica. ¿Ya está? No solamente eso, no solamente eso. Tú sabes por tus conceptos previos en matemática que toda elipse o toda trayectoria elíptica presenta o tiene dos focos. Dos focos. En uno de esos focos se encuentra el Sol. En uno de esos focos se encontrará el Sol. Esa viene a ser nuestra primera ley, ley de órbitas. Simplemente informarnos que la trayectoria es una elipse, ¿no? Una trayectoria elíptica. Segunda ley, ley de áreas. Entonces, la ley de áreas se genera en base a la trayectoria elíptica alrededor del Sol. Así que nuevamente analizaremos esa trayectoria elíptica. Entonces, cuando el cuerpo o el planeta Tierra se mueve alrededor del Sol, va a recorrer una cierta distancia y con eso va a barrer una cierta superficie, un área alrededor. ¿Listo? A ver, voy a analizar ese área barrida. Entonces, al inicio, el planeta puede estar aquí y luego en esta posición, generándose un área barrida. ¿Listo? Voy a considerar que ese área barrida viene a ser un área A. Y ese área barrida se ha generado cuando el cuerpo se ha trasladado un tiempo t. Ahí está. Pero si en otro tramo de ese movimiento elíptico el planeta recorre el mismo tiempo t, entonces puedo decir que el área barrida va a ser la misma. ¿Listo? El área barrida será la misma, siempre y cuando los tiempos barridos sean iguales. Entonces, eso significa que el área y el tiempo barrido deben ser proporcionales. Si en un año ha barrido una cierta área, en 2 años será el doble, en 3 años será el triple. Si en un mes habrá barrido un área A, en 3 meses habrá barrido un área 3A, ¿cierto? El área y el tiempo deben ser proporcionales. Esa viene a ser mi segunda ley o ley de áreas. Tercera ley, conocida como la ley de periodos. ¿Qué se cumple aquí, profesor? Bueno, aquí la aplicación es directa. En la ley de periodos, ¿listo? El cuerpo va a demorar un cierto tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol o completar toda la trayectoria elíptica. A ese tiempo se le llama periodo. ¿Listo? A ese tiempo se le llama periodo. Entonces, el periodo que tiene un planeta alrededor del Sol elevado al cuadrado, dividido entre la distancia promedio, entre el planeta y el Sol, debe ser igual a una constante. ¿Listo? Es decir, que el periodo al cuadrado y distancia al cubo deben ser dos cantidades directamente proporcionales. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, así como lo ves, no te sirve mucho. Normalmente en los problemas lo que hacen es analizar dos movimientos de dos planetas. Entonces, podemos decir que para dos planetas, el periodo 1 elevado al cuadrado sobre la distancia promedio 1 elevado al cubo es igual al periodo 2 al cuadrado sobre la distancia promedio 2 elevado al cubo. ¿Listo? Se va a cumplir la igualdad
para 2 planetas. ¿Listo? Y eso es más viable. Eso es lo que más nos van a pedir a nosotros. ¿Listo, chicos? Ahora, en algunos siglos, últimamente ha venido la relación entre la gravitación universal y las leyes de Kepler, ¿no? Porque básicamente ambos analizan el movimiento de los cuerpos grandes, ¿no? De los planetas. Así que debemos recordar algunas observaciones para estos dos movimientos. Ponemos por aquí observaciones. A ver, primera observación. Según la ley de gravitación universal, se va a cumplir que la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de un cuerpo pequeño alrededor del planeta, multiplicado por la masa del planeta, sobre la distancia, ¿no? La distancia, se puede decir. Esta distancia sería la trayectoria que seguiría un cuerpito alrededor. Debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que este término que estamos viendo por aquí, que viene a ser la fuerza entre dos cuerpos, ¿listo? Viene a ser nuestra fuerza centrípeta. ¿Listo? Ahí está. Siempre y cuando ese cuerpo genere una trayectoria alrededor del planeta, alrededor de un cuerpo. ¿Está? Entonces, ese sería para movimientos circulares. Para movimientos circulares. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se va a cumplir? Para trayectorias elípticas, para movimientos elípticos, es decir, para las leyes de Kepler, se va a cumplir que el periodo al cuadrado sobre la distancia al cubo debe ser igual a 4 veces pi al cuadrado sobre constante de gravitación multiplicado por la masa del planeta. ¿Listo? Ahí está. Por ejemplo, si analizo el yo del planeta Tierra, diré el periodo del planeta Tierra al cuadrado entre la distancia promedio al cubo debe ser igual a 4 pi al cuadrado entre la constante de gravitación universal multiplicado por la masa del planeta Tierra. ¿Listo? Estas vienen a ser algunas observaciones para la gravitación universal y para las leyes de Kepler. Y con esto comenzaremos los problemas. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 8. Ahora sí, reforcemos la teoría con los 8 problemas de esta semana. Comencemos. ¿Listo, chicos? Comencemos con los problemas de esta semana número 8. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. La cantidad de movimiento o momento lineal es una cantidad vectorial que permite describir el estado dinámico de una partícula o de un sistema de partículas. De lo mencionado, se lanza verticalmente una esfera, la cual tiene 2 kilogramos de masa, en dirección del eje Y positivo, es decir, hacia arriba, con una rapidez de 50 metros por segundo, tal como se muestra en la figura, ¿no? Determina el momento lineal, es decir, la cantidad de movimiento, de la esfera después de 6 segundos de su lanzamiento. Desprecie todo tipo de rozamiento durante el movimiento. A ver, profe, ya de por sí, si me dicen que desprecie rozamiento, entonces yo puedo decir que cuando el cuerpo se está moviendo hacia arriba, el movimiento que se genera es un movimiento vertical de caída libre, ¿cierto? Entonces, la aceleración que actuará sobre el cuerpo será la aceleración de la gravedad. Y por ese motivo, esa rapidez empezará a cambiar, a reducirse cuando suba. ¿Listo? Entonces, su velocidad se va a reducir cuando va a subir y aumentará cuando empieza a bajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Para el movimiento vertical de caída libre se cumple lo siguiente. La velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Cuánto será la final? No sé, profe. Pero yo sé que la inicial es más 50, ¿no? Hacia arriba. Menos 10 por el tiempo. ¿Para cuánto tiempo me está pidiendo? Para 6 segundos. Luego de 6 segundos, notaremos que su velocidad sería menos 10 metros por segundo. ¿Qué significa ese menos 10? Significa que el cuerpo ha subido y luego está descendiendo. Justo ahí, después de 6 segundos, cuando el cuerpo está descendiendo, me están pidiendo calcular la cantidad de movimiento. Entonces diremos,
Cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, que es el producto de la masa por la velocidad. ¿Cuánto es la masa que tiene el cuerpo? La masa es 2 kilogramos. ¿Cuánto es la velocidad que tiene el cuerpo? La velocidad sería menos 10. ¿Por qué menos? Porque está dirigida hacia abajo. Entonces, nuestra cantidad de movimiento sería menos 20, ¿cierto? ¿En qué unidades? Kilogramos. Kilogramos, metros por segundos. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Menos 20 kilogramos metros por segundo. La clave sería la A, ¿no? La A, menos 20 kilogramos metros por segundo. Listo, chicos. Esa es nuestra primera pregunta, donde notamos que la parte vectorial es muy, pero muy importante. Vamos con la pregunta número 2. Dice lo siguiente. En la figura se muestra un péndulo simple de longitud de 5 metros y una masa oscilante de 1 kilogramo. Si se suelta desde la posición A, se suelta desde la posición A, determine la magnitud de la cantidad de movimiento del péndulo en el instante que adquiere su máxima velocidad. Desprecie todo tipo de rozamiento durante el movimiento. A ver, si yo lo suelto, va a generar una trayectoria curva y pasará por este punto, ¿cierto? Y luego seguirá subiendo. Pero el problema me está preguntando, o me piden analizar, cuando el cuerpo adquiere su máxima velocidad. Profe, ¿y dónde adquiere su máxima velocidad? Recordar que la máxima velocidad se adquiere en la parte más baja de la trayectoria, en esta posición. Entonces tendríamos una posición A y una posición B. Como voy a despreciar todo tipo de rozamientos, ¿qué se va a cumplir? Que la energía mecánica en A será igual a la energía mecánica en B. Profe, ¿para qué aplico energía? Porque con este tema de energía yo voy a poder encontrar la velocidad que tiene la parte más baja. Y esa velocidad voy a considerar que es V. ¿Listo? Ahora, recordar que al analizar energías siempre debes colocar tu nivel de referencia. Y debido al consejo que ya te di, tu nivel de referencia siempre es la parte más baja. ¿Listo? Ahora, en base a ese nivel de referencia voy a tener que encontrar las alturas. Entonces, para calcular esa altura que necesito para calcular la energía, voy a aprovechar un poco el ángulo y la longitud de la cuerda. Mira, observa. Prolongo por aquí y prolongo por aquí. De tal manera que en este trámite se genera un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se ha formado un triángulo de 37 y 53. Si la hipotenusa vale 5 metros, dime, ¿esto no debe valer 4? Y esto debe valer 3, ¿cierto? Ahí está. Pero como toda la cuerda era de 5, entonces este trámite vale 1 metro. Por lo tanto, dime, ¿cuánto será la altura en la posición A? Bueno, profesor, 1 metro. Ahí está. Y con eso ya tengo la energía potencial gravitatoria en A. Además, recordar que en la posición A tú vas a soltar el cuerpo. ¿Su velocidad cuánto sería? 0. Entonces, con eso empiezo a analizar las energías. Energía mecánica en A. Profesor, en A tenemos energía potencial gravitatoria, que sería masa, gravedad por la altura. En cambio, en B, solamente tengo energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Listo? Dime quién se va. Fácilmente sacas la M, te sacas la M y te quedaría que B sería igual a raíz de 2 veces G por H, donde gravedad es 10 y la altura donde se encuentra el cuerpo en el punto A sería 1. Entonces la rapidez es igual a raíz de 20 y raíz de 20 es 2 raíz de 5. Unidades metros por segundo. ¿Listo? Y con eso he encontrado la rapidez en el punto B. Profe, pero no me piden rapidez, me piden cantidad de movimiento en esa posición. Ah, bueno, entonces nuestra cantidad de movimiento será masa por la velocidad. ¿Cuánto es la masa de esta esferita? Profesor, 1 kilogramo. ¿Y cuánto es la velocidad? Cuidado, velocidad. Dime, ¿cuánto es la velocidad? En el punto B la velocidad
me indica dirección, ¿cierto? Entonces la velocidad debería ser menos 2 raíz de 5. ¿Y por qué menos? Porque en el punto B la velocidad es hacia la izquierda. Entonces nuestra cantidad de movimiento sería menos 2 veces raíz de 5 kilogramos por metros sobre segundos. Y de esa manera hemos encontrado nuestra cantidad de movimiento. ¿Listo? ¿Será mi respuesta? Ten cuidado. Según el problema me dicen determinar la magnitud. ¿Y qué es la magnitud? Sin dirección, pues. Y si no considero la dirección, me debe salir 2 raíz de 5. Ahí está. En kilogramos, metros sobre segundos. Y esa sería mi respuesta final. Y la clave para este problema sería la clave E, enano. Continuemos, chicos. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. En la figura se muestran dos esferas A y B moviéndose sobre una superficie horizontal lisa, de tal manera que sufren una colisión, un choque. Determine la energía cinética de la esfera A después de la colisión. Si la velocidad de la esfera B es de más 2 metros por segundo. Ya está. Profesor, ¿qué se va a cumplir? Si ya es una colisión, porque el problema te dice que hay una colisión, ¿qué se va a cumplir? De forma directa, inmediata, puedo decir que la cantidad de movimiento al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Listo? Profesor, al inicio, ¿qué estará ocurriendo? Al inicio es lo que me presentan a nosotros, nos están presentando, es decir, antes. Y al final, ¿cómo sería, profe? Al final, yo no sé qué velocidad tendrá el cuerpo A. Puede ser positivo o negativo. Pero me dicen que el cuerpo B tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Y a la derecha, positivo, ¿cierto? Ah, entonces, profesor, al final y al inicial, ¿listo? Antes y después, se cumpliría eso. ¿Listo? Entonces, analicemos. Al inicio, es decir, antes. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento de cada cuerpo? Profesor, es masa de A por velocidad de A, más masa de B por velocidad de B. No te olvides que son velocidades. Al final sería masa de A por velocidad de A final, más masa de B por velocidad de B final. ¿Listo? Reemplazo un poquito los valores y diré lo siguiente. La masa de A es 3 kilogramos. Velocidad de A sería más 3 porque va hacia la derecha, observa, a la derecha. Más masa de B. Según esta igualdad, la masa de B debe ser 1 kilogramo. Por la velocidad de B, que sería menos 10. ¿Y por qué menos 10, profe? Porque va hacia la izquierda. Y esto es igual a la masa de A, que sigue siendo 3, por la velocidad, que yo no sé cuánto es, ¿no? Justo es la que me piden. Más la masa de B, que sigue siendo 1, por la velocidad de B, que es más 2. ¿Y por qué más 2? Porque va hacia la derecha. Operando, 9 menos 10 igual a 3V más 2. A ver, operando sería 9 menos 10 sería menos 1. Y este 2 pasa a restar, sería menos 3. Igual a 3 veces V. ¿Cuánto vale la velocidad? Nos saldría menos 1 metro por segundo. Por lo tanto, en realidad el cuerpo A no está avanzando, sino está retrocediendo. Es decir, va hacia la izquierda. Ahí está. Pero ese no es mi resultado final. Pues. Me están pidiendo a mí que calcule la energía cinética final de ese cuerpo A. Energía cinética. Entonces, recordar que la energía cinética para A es un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Listo. Reemplazas. Un medio de la masa de A. Masa de A, 3 kilogramos. Velocidad de A, 1, ¿no? Profe, ¿por qué no pone negativo? Es que sería innecesario. Si yo lo elevo al cuadrado, dime, ¿el negativo involucra algo? No, ¿cierto? Se va a eliminar. Entonces, simplemente 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto será mi energía cinética? 1,5 unidades joules de energía.
Por lo tanto, nuestra clave para el problema número 3 sería la clave B, barquito. Ahora pasemos a la pregunta número 4. Dice lo siguiente. Un patinador de 80 kilogramos de masa le aplica a otro patinador de 50 kilogramos de masa una fuerza de 250 newton durante 0,5 segundos. Es decir, medio segundo, ¿no? ¿Qué velocidad adquiere el segundo patinador? A ver, entonces un cuerpo empuja a otro, entonces hay un choque, ¿no? Hay una colisión, y siempre que hay una colisión debo graficar el antes y el después, ¿cierto? Ahí está. Entonces, patinadores. Patinador A y patinador B. Listo. Patinador A. Está por aquí. Entonces el patinador A lo que hace es aplicarle fuerza sobre el otro patinador. Entonces al inicio los dos cuerpos no se mueven, están quietos, no hay movimiento. ¿Listo? Pero después de que A empuje a B, ¿listo? ¿Qué estaría pasando con B? Bueno, B empezará a avanzar, pues, ¿no? Avanzará con cierta velocidad. ¿Listo? Avanzará con cierta velocidad. Y justo es la velocidad que me están pidiendo. Ahí está. Profe, ¿qué se va a cumplir? A ver. ¿Tú puedes analizar la cantidad de movimiento? Sí. Pero como me están dando el dato de la fuerza y el tiempo, creo que es más importante recurrir al tema de impulsos. Porque el impulso es igual a la fuerza media que se está aplicando por el intervalo de tiempo, o tal vez es igual a variación de la cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a analizar solamente en esta oportunidad al cuerpo B, sobre quién se ha generado el impulso. Entonces diremos, ¿cuánto es la fuerza media que se está aplicando? Bueno, va a ser 250, pero recordar que es un vector, por lo tanto dime, el cuerpo A, la persona A, estará aplicando una fuerza sobre el cuerpo B, y esa fuerza debe ser una fuerza ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Esa es la fuerza F que se está aplicando sobre el cuerpo B. Entonces sería más 250, ¿no? Ahí está. Por el intervalo de tiempo, que sería 0,5. Igual a variación de cantidad de movimiento. Como voy a analizar solamente a B, recordad que para un solo cuerpo sería la masa de B por variación de velocidades final menos velocidad inicial. Operando un poquito por aquí, ¿cuánto sería? Sería 125, ¿no? Ahí está, 125. Igual a masa de B. ¿Cuánto vale la masa de B? Según el problema, vale 50. Velocidad final. Profe, no sé cuánto es la velocidad final. ¿Yo sé cuánto es la velocidad inicial? Claro, vale 0. Por lo tanto, sería 125 es igual a 50V. ¿Cuánto vale V? V debe ser 2,5 unidades metros por segundo. Pero no te olvides algo. El resultado final de esta ecuación o de esta igualdad debe ser una cantidad vectorial porque es velocidad. Por lo tanto, le debo poner obligatoriamente el signo final, que sería positivo. Ahora, según el problema, ¿qué velocidad adquiere el segundo patinador? Bueno, la velocidad sería más 2,5. ¿Listo? Y la clave que podríamos marcar sería la A. Pero recuerda que cuando te dicen velocidad, debe haber un signo adelante, ¿ya? Signo que faltó, quiero poner en las claves. Porque las claves solamente son magnitudes aquí, ¿no? La velocidad tiene su propio signo. Sería más 2,5, chicos. Continuemos. Pregunta número 5. Un bloque de 100 gramos de masa se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal lisa y en estado de reposo. En cierto instante recibe el impulso o recibe un impulso mediante una fuerza variable. Uy, mira, una fuerza variable. Tal como se muestra en la gráfica de la figura. Determine la rapidez que adquiere el bloque en el instante de t igual a 2 segundos. Profesor, es muy parecida al problema anterior, ¿no? Por tanto, debido a esa fuerza, ¿se genera un impulso? Claro.
Y ese impulso no es igual a fuerza media por intervalo de tiempo, claro. Y esto es igual a variación de cantidad de movimiento, efectivamente, de donde voy a encontrar la velocidad. Pero recordar que esto solamente se cumple, o esta igualdad se cumple, si es que esta fuerza es constante. Si era una fuerza variable, ¿qué se cumplía? Se cumplía que el impulso es igual al área debajo de la gráfica. Ahora, lo que sí se va a cumplir siempre es que ese impulso es igual a variación de cantidad de movimiento. Entonces, lo que debería hacer primero es calcular el área. Y el área de esta figura debe ser igual a variación de la cantidad de movimiento. Pero ten cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado. Según el problema, te dicen determinar la rapidez que adquiere el bloque en el instante t igual a 2 segundos. Entonces yo debo analizar desde el inicio hasta 2 segundos. Hasta aquí nada más. Entonces, hasta 2 segundos mi gráfica sería esta. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ya podemos calcular el área. El área sería base mayor. ¿Qué sería todo esto? ¿Cuánto vale la base mayor? 2. Más base menor, ¿qué sería esto? ¿Cuánto vale la base menor? 1 sobre 2 por la altura. ¿Qué sería esto, no? ¿Cuánto vale la altura? 100. Pero ten cuidado, no te emociones. Notarás que 100, claro que sí, pero observa lo siguiente. Las unidades, te dicen 100, pero en milinewton. Por lo tanto, debo pasarlo a newton, y eso sería multiplicar por 10 a la menos 3. Este es igual a variación de la cantidad de movimiento, es decir, masa del cuerpo por velocidad final menos velocidad inicial. Ahí está. Operando un poquitito. A ver. 2 más 1, 3. 3 entre 2, 1,5. Por 100 por 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 1. Igual, masa 100 gramos, profe, 100 gramos. 100 gramos pasado a kilogramos sería 100 por 10 a la menos 3. Velocidad final. Profe, es lo que me están pidiendo. Claro que sí. Menos velocidad inicial. ¿Cuánto será la velocidad inicial? Debe ser 0, pues, ¿no? Porque el estado es de reposo al inicio. ¿Está? 1,5 por 10 a la menos 1 igual a 10 a la menos 1 también por aquí. Por velocidad final. Entonces creo que no te debes complicar la vida, ¿no? 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 se van. Y me queda que la velocidad final, esta velocidad final, es igual a 1,5 unidades metros por segundo, ¿cierto? ¿Qué signo tiene esta velocidad? Positivo, profe. Positivo. Pero según el problema, a mí me piden solamente la rapidez. Así que si es que me piden solamente la rapidez, mi respuesta sería la C, pues, ¿no? 1,5. Continuemos. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. Un patinador de 40 kilogramos se mueve a 4 metros por segundo e igual a otro de 60 kilogramos que se mueve a 2 metros por segundo en la misma dirección y choca con él. Ya. Si los dos patinadores permanecen en contacto, ¿cuál es la velocidad final? A ver, vamos a graficar el antes, porque hay un contacto, hay un choque antes y después. Un poco confuso el texto, ¿no? Vamos a tratar de interpretarlo, ¿no? A ver, el antes. El antes tenemos un patinador. Listo, voy a ponerle patinador A, el cual se mueve hacia la derecha con una rapidez de 4 metros por segundo. Hacia otro patinador, ¿no? Patinador B. ¿El patinador B tiene movimiento? Sí, se mueve con 2 metros por segundo en la misma dirección. Entonces, el que va a chocarlo sería A, ¿no? A lo choca. Pero después del choque me dicen que los cuerpos permanecen juntos. Permanecen juntos y avanzarán juntos obligatoriamente, ¿no? Con cierta rapidez, ¿no?
o cierta velocidad, ¿no? Justo lo que me están pidiendo. Ya está. Profesor, los cuerpos permanecen juntos. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, por ser un choque nada más, la cantidad de movimiento se va a conservar. Por ser un choque, nuestra cantidad de movimiento antes y nuestra cantidad de movimiento después del choque, inmediatamente después del choque, deben ser iguales. Dime, antes los dos cuerpos tienen velocidades diferentes, ¿no? Entonces sería masa de A por velocidad de A, más masa de B por velocidad de B. Pero después del choque, los dos se mantendrán juntos, ¿no? A y B. Ya está. Y si se mantienen juntos, voy a considerarlo como uno solo. Sería masa de A más masa de B por la velocidad de los dos juntos. ¿Listo? A ver, reemplazo un poquito. Recuerda que las velocidades se reemplazan como cantidades vectoriales. Entonces, la masa de A, 40. Velocidad de A, creo que con un poco más de práctica sabemos que es más 4. Más masa de B, sería 60. Velocidad de B, más 2, porque va a la derecha. Igual a la suma de masas. Bueno, si uno es 40 y otro es 60, los dos es 100 por velocidad. Ahí está. Operando un poquito, sería 160 más 120 igual a 100V. 160 más 120 sería 280 igual a 100V. ¿Cuánto valdría V, chicos? V sería 2,8 metros por segundo. Nuevamente repito, por ser un vector debe ser positivo. Debe ser positivo. Por lo tanto, mi respuesta a marcar, ¿cuál sería? Bueno, podemos marcar tranquilamente la A. Bueno, no te debes olvidar que debe tener un signo positivo. Continuando, chicos, pregunta número 7. La ley de gravitación universal, propuesta por Sir Isaac Newton, menciona que dos masas M1 y M2 se atraen mutuamente con una fuerza denominada fuerza gravitacional, cuya magnitud es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, multiplicada por una constante de gravitación universal. De lo mencionado, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La fuerza gravitacional solo se manifiesta para cuerpos celestes. Profesor, ¿solamente para cuerpos celestes, cuerpos grandes? No. La primera es falsa. Porque habíamos dicho que para cuerpos pequeños como dos personitas, por ejemplo, estas dos personitas, existe entre ellos una fuerza gravitacional. La diferencia es que esta fuerza gravitacional es prácticamente cero, porque es muy, pero muy pequeña. ¿Y por qué es muy, pero muy pequeña? Porque la masa de dos personas es muy, pero muy pequeña, pues, chicos. Entonces la primera sería falsa. ¿Listo? También se cumple para cuerpos diversos, ¿no? Una persona, un bloque, cualquier cuerpo. Entonces la primera es falsa por la premisa Sol. Si aumentamos la distancia entre las masas, ¿la fuerza gravitacional aumenta? A ver. Recordar que la fuerza de gravitación universal es igual a constante de gravitación universal, producto de masas, sobre distancia al cuadrado. Si aumentamos la distancia entre las masas, te dicen que este término lo aumentes. Si esa distancia aumenta, ¿la fuerza gravitacional aumentará? No, profe, va a disminuir. Claro, si aumenta la distancia estarán más lejos, y si están más lejos, menor será la fuerza. Por lo tanto, la segunda es falsa. Bueno, la segunda es falsa. Tercero, si duplicamos las masas, entonces, ¿la fuerza gravitacional se duplica? A ver, para eso debo comparar. Imaginemos que tengo una fuerza 1 que es igual a la constante de gravitación masa m por m sobre d cuadrado. Ahora, la fuerza 2. Esa fuerza 2 se genera cuando las masas se duplican. Es decir, G por 2 veces m
por 2 veces m minúscula sobre d cuadrado. Dando formita, puedo decir que es 2 por 2, 4, ¿no? 4 veces g m sobre d cuadrado. Donde notarás, creo yo, que este término es conocido, pues, ¿no? Ese término sería F1. Entonces, ¿qué estaríamos notando aquí, chicos? Que al duplicar las masas, la fuerza gravitacional se cuadruplica, no se duplica. Por lo tanto, la tercera es falsa. Y en esta oportunidad, todas van a ser falsas, pues, ¿no? La 1, la 2 y la tercera también. Y la clave sería la B. Y para terminar, chicos, pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice lo siguiente. Un cohete cósmico se dirige a la Luna. ¿En qué punto de la recta D que une los centros de la Luna y la Tierra serán iguales a la fuerza de atracción que estos dos astros ejercen sobre el cohete? ¿En qué punto de la recta distancia D que une los centros de la Luna y la Tierra serán iguales las dos fuerzas? Las dos fuerzas. Entonces, voy a considerar por aquí a nuestro planeta, Tierra, y por aquí a la Luna. Y por aquí el segmento que une a esos dos, que sería una distancia D. ¿Está? Y camino hacia la Luna está nuestro cohete, ¿no? Ahí está, nuestro cohetito. Listo. Ya, voy a considerar que el cohete está a una distancia, vamos a poner R, a una distancia R de la Tierra. Por lo tanto, estará a una distancia D menos R. Listo, ahí está. Y justo ahí, justo en ese instante que se cumple, que la fuerza de gravitación entre el cohete y la Tierra es igual a la fuerza de gravitación entre el cohete y la Luna. Ahí está. Por lo tanto, diremos lo siguiente. La fuerza de gravitación entre el cohete y la Luna es igual a la fuerza de gravitación entre el cohete y la Tierra. ¿Cómo se calcula cada una de esas fuerzas? Fuerza entre la Luna y el cohete sería constante de gravitación universal, masa de la Luna por masa del cohete sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es esa distancia al cuadrado? Bueno, sería d menos r elevado al cuadrado. Igual a constante de gravitación universal, masa de la Tierra por la masa del cohete sobre distancia al cuadrado, que sería r. Creo que notarás que las constantes se van, las masas del cohete también se van y me queda la masa de la Luna, masa de la Tierra. Pero notaremos algo. Yo puedo dar forma en base a los datos, mira. Si este r cuadrado se va al otro lado, sería r sobre d sobre r elevado al cuadrado. Igual a masa de la Tierra sobre masa de la Luna. Y según el problema, esta relación sería 0,81 por 10 al cuadrado, ¿cierto? Por 10 al cuadrado. Profe, pero si es por 10 al cuadrado es simplemente 81. Claro que sí. Ya te diste cuenta, ¿no? Esto es simplemente 81. Y si sacas raíz sería r sobre d menos r es igual a 9. Ahí está. Y de esa igualdad yo voy a encontrar una relación entre r y d. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Lo voy a hacer por aquí para no confundirnos tanto. Voy a poner que r es igual a 9 veces d menos 9 veces r. Menos 9r pasa a sumar, sería 10 veces r. Igual a 9 veces d. Entonces r, que es la distancia que me piden, es 9 sobre 10 por d. Y según el problema, ¿cuánto vale d? Bueno, vale 3 por 3,84 por 10 a la 8.
10 a la 8. ¿Listo? Entonces tendríamos que multiplicar por 9 y dividir entre 10 nada más. Sería 36. Ahí está. ¿Listo? Por 9 sería 3456. Por la coma estaría por aquí a dos números, a dos decimales. Y por este 10 estaría a tres decimales. Por aquí entonces. Multiplicado por 10 a la 8. ¿Listo? Según tus datos te están dando que, o bueno, según las claves, el resultado final sería 3,4 por 10 a la 8 metros. Y esa sería mi respuesta final, ¿no? Y la clave que podríamos marcar en este problema y en esta oportunidad sería la A. Listo, chicos. Listo, chicos. Hemos reforzado la teoría con estos 8 problemas, pero tú debes reforzarlos en casa mediante los problemas que tienes para tu domicilio. Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense.